Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a empezar con el segundo tema de química orgánica, que es isomería. Bueno, se me va a hacer un poco difícil darles este tema sin tener modelos moleculares, pero después les voy a mandar el link para que vean la clase de Sergio, que sí tiene modelos y que por ahí les va a aclarar muchísimo más algunas cosas que lo que nosotros podamos hablar o ver en el papel. Muy bien. Primero vamos a recordar qué son isómeros. Isómeros son compuestos que presentan una misma composición química, pero que tienen diferente estructura. Los podemos clasificar en dos grandes grupos: isomería constitucional, o también llamada estructural, que se caracteriza por tener distinta conexión los átomos entre sí, o estereoisomería, donde tenemos la misma secuencia de átomos enlazados, pero lo que es distinta es la distribución espacial de los mismos. En este cuadro tenemos resumido los diferentes tipos de isomería. Fíjense, recién dijimos isomería constitucional y estereoisomería. En la isomería constitucional, a su vez, la podemos clasificar en isomería de cadena, de función o de posición. Veamos, enseguida vamos a ver algún ejemplo de cada una. Y la estereoisomería la podemos dividir en dos grandes grupos: conformacional y configuracional. La configuracional la vamos a dividir en geométrica y óptica. Vamos a hablar un poquito de este cuadro, qué es lo que significa. La isomería constitucional de cadena, ¿qué significa? Que la diferencia entre un isómero y otro, los dos van a tener la misma fórmula molecular, ¿verdad? La variación, lo que van a tener distinto, es la cadena carbonada. Por ejemplo, yo puedo decir metilpropano o puedo decir butano. La fórmula molecular es la misma, difieren en la cadena. Por lo tanto, son isómeros de cadena. Los isómeros de función, ¿en qué van a diferir? En la función química presente. Por ejemplo, si yo digo propanal, estoy hablando de un aldehído. Y si digo propanona, estoy hablando de una función cetona. Sin embargo, la fórmula molecular es exactamente lo mismo. Son isómeros constitucionales de función. Y por último, dentro de la constitucional, podemos considerar la isomería de posición. En ese caso, varía la posición de un determinado átomo o grupos de átomos. Por ejemplo, puedo decir 1-cloropropano o 2-cloropropano. Estoy variando la posición del cloro en la molécula. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Perfecto. Ahora, la estereoisomería para nosotros va a ser un poquito más compleja. La vamos a dividir en conformacional y en configuracional. La diferencia va a estar en la barrera energética para poder pasar de un isómero a otro. En el caso de la isomería conformacional, la barrera energética es muy pequeña, por eso no se llaman isómeros, sino conformeros. También varían en la posición espacial de los átomos, igual que en la configuracional. Y en la configuracional la vamos a dividir en dos grupos: geométrica y óptica. Vamos a comenzar a ver todo esto que dijimos paso a paso. Entonces dijimos, los isómeros constitucionales difieren entre sí en el orden en que están enlazados los átomos. Los isómeros de cadena, como yo les dije recién, butano o metilpropano es un ejemplo. Otro ejemplo es 2-cloroetil-ciclopentano o clorometil-ciclohexano. La fórmula molecular es la misma, pero difieren en la cadena. La isomería de posición son compuestos que tienen el mismo esqueleto carbonado,
pero que varían en la posición de un grupo funcional determinado. Por ejemplo, acá tenemos 2-metil-2-propanol, o sea, el grupo OH está en el carbono 2, y acá el grupo OH está en el carbono 1, o sea, sería 2-metil-1-propanol. Estos son isómeros de posición. Los de función, como yo hoy les puse el ejemplo de un aldehído y una acetona, acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, entre un alcohol y un éter. Este es el 1-propanol y este es el etil-metil-éter. Son isómeros constitucionales de función. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la estereoisomería. La estereoisomería tiene que ver con la posición que adquieren los átomos en el espacio. Vamos a comenzar por estudiar los isómeros conformacionales. ¿Qué son conformaciones? Primero partamos de la base que tenemos que saber qué son conformaciones. Las conformaciones son diferentes arreglos que van a tener los átomos al rotar alrededor de un enlace simple carbono-carbono. El enlace simple carbono-carbono tiene libre rotación. Entonces, pueden rotar y van a tener un isómero distinto al rotar. Pero ¿qué pasa? No pueden aislarse porque la barrera energética para pasar de uno a otro es pequeña. Entonces yo no puedo aislar uno de otro. Antes de seguir con la isomería conformacional, vamos a ver cómo podemos representar las moléculas en el espacio. Por ejemplo, acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, un cloro y un oxidrilo. O sea, se trata de un butano que tiene en posición 2 un oxidrilo y en posición 3 un cloro. Una forma de representarlas es como nosotros la estamos viendo acá, que se llama caballete. ¿Esto qué indica? Que ustedes tienen un plano, ¿no es cierto?, donde tienen la unión carbono-carbono. En este carbono que tenemos adelante tenemos un hidrógeno, un OH y un metilo, y en este otro carbono tenemos un metilo, un hidrógeno y un cloro. Si ustedes observan, si yo giro 180 grados, mantengo fijo el de atrás, ¿no? El de atrás, siempre tengo que mantener uno fijo, porque si no, no tengo referencia. Mantengo fijo el de atrás y giro este 180 grados. Entonces, el metilo me va a quedar para arriba, el OH me va a quedar acá y el hidrógeno acá cuando gire, que es esta que tengo acá. Imagínense, imagínense que levantan este metilo para arriba, entonces, al levantarlo, el OH viene acá y el hidrógeno gira para este lado. Obtengo este, que es un isómero de este, pero que se interconvierten rápidamente, por eso se llaman conformeros. ¿Se entendió? Muy fácil, para ver los distintos conformeros, utilizar los que se llaman proyecciones de Newman. ¿En qué consisten? Ustedes tienen la molécula tridimensional y es como que la aplastaran contra el pizarrón. Siempre tienen que mirar a través de un eje carbono-carbono. Vamos a ver, por ejemplo, esta representación espacial. Acá ustedes tienen un carbono y acá tienen otro carbono. Y si acá está mi ojo, yo los estoy mirando de este lado. Entonces, yo estoy mirando a través de este eje la molécula. Si yo miro a través de este eje, este es el carbono que tengo adelante y este es el carbono que yo tengo atrás. Entonces, cuando yo vaya a hacer la representación, el carbono de adelante lo estoy viendo perfectamente, entonces es este círculo que pongo atrás. Pero el de atrás no lo veo, porque me queda justamente detrás del de adelante, entonces no lo puedo poner, porque no lo estoy viendo, porque lo está tapando el de adelante. Entonces siempre se representa como una cosita levantada o algo como para indicar que está el carbono atrás. Entonces, en el carbono de adelante tengo los 3 sustituyentes rojos. Si ustedes se fijan, estos 3 rojos, y en el de atrás tengo los, perdón, sí, en el de adelante tengo los 3 rojos, y en el de atrás tengo los 3 azules. Si yo miro la de caballete, es exactamente lo mismo. Ustedes, en los ejercicios y en el examen parcial, los van a dibujar como están abajo, fíjense. Yo dibujo el carbono de adelante, que es este círculo rojo que yo tengo acá, que tiene los 3 hidrógenos rojos. Y el círculo de atrás, que es el azul,
que tienen los otros 3 hidrógenos que están representadas por azul. Esta conformación, donde si ustedes se fijan, todos los átomos tienen la máxima distancia posible que pueden tener entre sí, se llama conformación alternada, y es la de menor energía. Porque yo puedo tener otra conformación, es esta que tengo acá, tanto arriba como abajo, fíjense, donde recuerden que los átomos rojos son los que están adelante y los azules los que están detrás. Fíjense que los puedo tener justo detrás. Acá se ven como para que yo diga están, pero en realidad ni siquiera se ven. Esta conformación se llama eclipsada, porque el de hidrógeno de adelante eclipsa al de atrás. Y esta conformación es la de mayor energía. Entonces, para el etano tenemos 2 posibles conformaciones. La primera que vimos, que es la alternada, y esta que tenemos acá, que es la eclipsada. ¿Hasta acá se entiende? Muy bien. Entonces, acá por ahí lo pueden ver mejor en esta transparencia. Fíjense, yo dejo fija esta parte de la molécula y voy rotando la otra. Entonces, si ustedes observan, va pasando, esto indica la energía, va pasando constantemente de la conformación de mayor energía a la de menor energía a medida de que esto se está moviendo 180 grados. Entonces, por ejemplo, si yo parto de la conformación de mayor energía, que es la eclipsada, cuando muevo 60 grados, llego a la conformación alternada, que es la de menor energía. Giro otros 60 grados y llego a la conformación eclipsada otra vez, y luego otra vez a la alternada. Ustedes traten de hacer el ejercicio en su casa, con escarbadientes y plastilina, por ejemplo, y lo van moviendo y lo van viendo. Entonces van viendo cómo van pasando de la conformación eclipsada a la alternada. Recuerden siempre que la alternada es la de menor energía. ¿Estamos de acuerdo? Acá las tienen representadas de diferentes formas, la alternada y la eclipsada. Es muy práctico la representación de Newman porque enseguida ven que esta es la alternada y que esta es la eclipsada, pero también la pueden ver en caballetes, ven que se observa que este hidrógeno está eclipsado con este con este y este con esto, en cambio acá están alternados, y lo mismo en cuñas y líneas. Son todas las posibles representaciones que podemos hacer de ambas conformaciones. Muy bien. Ustedes se fijan, la conformación alternada, todos los enlaces carbono-hidrógeno de uno de los carbonos se encuentran justamente en la bisectriz del ángulo hidrógeno, carbono, hidrógeno del otro carbono. Entonces, en ese caso, los hidrógenos están lo más lejos posibles entre sí, entonces no hay interacciones estéricas. Estamos eso en la alternada. En cambio, que es esta que está acá. En cambio, en la eclipsada, los enlaces carbono-hidrógeno de uno de los carbonos quedarían como ocultos, o eclipsados, para decir la palabra que corresponde, por los enlaces carbono-hidrógeno del otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los hidrógenos van a estar lo más cerca posibles entre sí. Entonces, ahí sí hay interacciones estéricas que son desfavorables energéticamente. Temperatura ambiente, ustedes tienen la molécula de etano, está constantemente pasando de la forma alternada a la forma eclipsada. Lo que sucede es que como la forma alternada es la más estable, la mayor población de moléculas se va a encontrar en la forma alternada y la menor población en la forma eclipsada. Muy bien. Si ustedes tienen 2 enlaces carbono-hidrógeno que se acercan mucho entre sí, los electrones de uno de ellos van a repeler a los del otro. Esto se llama tensión torsional y está presente en la conformación eclipsada. Por eso es que tiene mayor energía. Por eso es que decimos acá que la conformación eclipsada
presenta mayor energía por la repulsión entre las nubes electrónicas que forman los enlaces sigma carbono-hidrógeno. Se calculó que esta tensión, la diferencia de tensión entre la conformación alternada y la eclipsada es más o menos de 12 kJ por mol, que equivalen a 3 kilocalorías por mol. En otras palabras, yo puedo decir que la conformación alternada es 3 kilocalorías por mol más estable que la eclipsada. Esta es la representación de la energía potencial en función del ángulo diedro. A medida que ustedes van variando el ángulo, van pasando de una conformación a la otra. Esta es la conformación eclipsada, varían 60 grados, fíjense, ustedes siempre mantengan uno fijo cuando hacen el movimiento. Por ejemplo, mantienen fijo el de atrás, siempre fijo, y mueven 60 grados el de adelante, o sea, esto lo corro de manera tal de que este hidrógeno me va a quedar acá y este acá, entonces llego a la conformación alternada. Otra vez, muevo 60 grados, entonces de atrás siempre fijo, tomo este hidrógeno, y este hidrógeno pasa acá. Este pasa acá y este acá, entonces lo que llego es a una eclipsada. Otra vez, la de atrás fija y muevo la de adelante. Entonces, al mover 60 grados, este pasa acá y este pasa acá. Entonces, otra vez, tengo la alternada. Y así siguiendo. Se llega a 360 grados por el ángulo diedro. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero en lugar de utilizar el etano, vamos a utilizar el propano. Ahora tenemos 3 enlaces carbono-carbono acá, porque hay 3 carbonos en el propano. Pero el análisis es exactamente el mismo, porque ustedes sitúan su ojo alrededor de un enlace carbono-carbono. Esto va, el otro, carbono-hidrógeno 3, lo voy a considerar como consideraba uno de los hidrógenos, ¿me explico? Entonces, cuando yo hago la proyección de Newman, en el carbono de adelante voy a tener los 3 hidrógenos, y en el carbono de atrás voy a tener 2 hidrógenos y un metilo, que es esto que tenemos acá. Observen, esta es la conformación eclipsada. Entonces tengo en el carbono de adelante los 3 hidrógenos, y en el carbono de atrás tengo hidrógeno, hidrógeno y un metilo. Que si lo quiero escribir en caballete, me queda de esta manera. Muy bien. Cuando esta conformación eclipsada la giro 60 grados, recuerden que siempre mantengo fijo el de atrás, giro nada más que el de adelante 60 grados. Entonces, este hidrógeno va a pasar al medio, que es este va a pasar acá, que es y este otro va a pasar acá, que es este. Entonces llego a la conformación alternada, que es la de menor energía. Recordemos que a temperatura ambiente la molécula está continuamente pasando de una conformación a otra, que la más estable es la alternada, y por eso la mayor población de moléculas se va a encontrar en la conformación alternada. Muy bien. Si queremos hacer el gráfico, como lo hicimos hace un ratito, de las diferentes conformaciones, lo podemos observar acá. Fíjense, menor energía para la alternada, mayor energía para la eclipsada, y así siguiendo. No repito uno por uno porque es exactamente lo mismo que para el caso del etano. Pasemos ahora al butano. Ahora en el butano tenemos 2 grupos metilos, si ustedes observan. Voy a tener un metilo en el carbono de adelante y un metilo en el carbono de atrás. Entonces, fíjense, en una eclipsada voy a tener metilo, metilo y los 2 hidrógenos. Vamos a girar 60 grados, pero recuerden siempre manteniendo fijo el de atrás. Entonces, cuando yo giro 60 grados, este metilo me queda acá, que es este. Este hidrógeno me va a quedar arriba, que es este, y este otro hidrógeno me queda acá, que es este. Y llego a una alternada. Giro otros 60 grados y observen, cuando giro este metilo me queda acá, o sea, llego a una eclipsada, pero hidrógeno-metilo. Sigo, recuerden que esta la mantuve sin alterar. Este hidrógeno va a pasar acá, va a quedar eclipsado con y este hidrógeno acá que queda eclipsada con este metilo.
Giro otra vez 60 grados. El metilo va a pasar acá, que es este que está acá, ¿verdad? El hidrógeno va a pasar acá, que es este que está acá, y el otro hidrógeno acá, que es este que está acá. Es otra alternada, pero que es diferente de esta. Fíjense que son distintas. Lo mismo que esta y esta eclipsada son diferentes. Otra vez giro 60 grados, entonces el metilo pasa acá, el hidrógeno acá, y este hidrógeno pasa acá. Otra eclipsada. Y nuevamente vuelvo a girar y tengo otra alternada. Entonces, observen, tengo alternadas diferentes, voy a tener esta y esta son iguales. Pero tengo esta, donde los metilos están los más separados entre sí. Entonces, esta va a ser la que tenga menor energía de todas. Y después le va a seguir esta. Y dentro de las eclipsadas, si ustedes se fijan, esta y esta son iguales, pero esta es tremenda, porque ustedes tienen los dos metilos eclipsados. Entonces, ¿cuántos valores de energía distintos voy a tener? Voy a tener esta, que es la de menor energía. Le van a seguir las alternadas, que se llaman gauche. Esta estructura viene del francés, gauche, cuando los dos metilos están vecinos. Después van a venir las alternadas, donde nunca están los dos metilos juntos, y la de mayor energía, perdón, quise decir eclipsadas, donde nunca están los dos metilos juntos, y la de mayor energía, que es la eclipsada, donde están los dos metilos juntos. Esta conformación se llama anti, y estas dos se llaman gauche, como les dije recién. Si tienen ahora que representar, observen que esto es energía, y fíjense que ahora no va de menor a mayor, hay distintos valores de energía a medida que va girando. Es muy interesante que se detengan y observen el giro para poder ver las distintas conformaciones. Entonces, como yo les dije recién en el diagrama de energía, van a tener una conformación que es la de mayor energía, que es la que tienen los metilos eclipsados, después pasan a una de menor energía, que es donde tienen anti, pero donde están en posición gauche. Después pasan a una conformación eclipsada, donde los dos metilos no están eclipsados nunca. Luego pasan a la de menor energía, que es la anti. Después pasan a otra eclipsada, que si bien no es la de mayor energía, tiene mayor energía. Luego a la otra gauche, y por último a la de mayor energía de todas. Bueno, espero que estas conformaciones las hayan entendido. Ustedes deberán volver a repasarlas y ver el video tantas veces sea posible. De todas maneras, yo les voy a subir también el PowerPoint. Vamos a hablar un poquito, que lo vamos a necesitar antes de seguir con conformaciones, de isómeros configuracionales. ¿Por qué se caracterizan los isómeros configuracionales? Se caracterizan porque tienen la misma conectividad del enlace, pero tienen diferente disposición espacial de uno o más átomos dentro de la molécula. No podemos pasar de una configuración a otra por simple rotación. Acá es imposible, sino que hay que romper un enlace para pasar de una a otra. Por lo tanto, no son inconvertibles estos isómeros. Dentro de estos isómeros vamos a ver dos tipos, geométrica y óptica. La geométrica se caracteriza por la distinta ubicación que tienen grupos respecto de un doble enlace carbono-carbono o de un ciclo. Y la óptica, que es producida por la diferente ubicación espacial de los grupos en torno de un estereocentro, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver nada más que la geométrica. Recordemos que tenemos que tener un centro impedido de rotación, que va a ser un doble enlace o un ciclo, para que pueda existir isomería geométrica. Entonces, dijimos, tenemos que tener un centro impedido de rotación, y además tenemos que tener dos grupos distintos de cada lado. Por ejemplo, miremos este caso. De un lado del plano, pensemos en los dos lados del plano, ¿no? De un lado del plano tengo dos grupos, alquilo, y del otro lado tengo dos hidrógenos. Acá tengo de un lado del plano un grupo alquilo y un hidrógeno, y del otro lado un hidrógeno y un grupo alquilo. O sea, este y este son isómeros geométricos entre sí, porque la distribución espacial es diferente.
En este caso, que 2 de los átomos son hidrógenos, puedo utilizar la nomenclatura cis-trans. Entonces, cuando los 2 hidrógenos están del mismo lado, el isómero es el cis, y cuando están en el lado contrario, es el trans. Vamos a ver que esta nomenclatura no es abarcativa en un montón de casos, entonces vamos a tener que aprender una nomenclatura diferente. Muy bien. Por ejemplo, entonces, si los 2 grupos son metilo, de este lado tengo los 2 hidrógenos y acá los 2 metilos, será el cis-2-buteno. ¿Por qué 2? Porque el doble enlace está en posición 2. Y este será el trans-2-buteno. Acá en el caso de un ciclo, son 2 ciclos hexanos, donde tengo como sustituyentes en 1 y 2, 2 metilos. Entonces, en este caso, siempre las cuñas significa que están para adelante, y las rayas que el sustituyente está para atrás. Acá tengo las 2 cuñas para adelante, entonces están los 2 metilos, están en posición cis, igual que los 2 hidrógenos, entonces va a ser el cis, 1,2 dimetil ciclohexano, y acá uno está en cis y otro está en trans, porque este está por detrás del plano, entonces este va a ser el trans 1,2 dimetil ciclohexano. Lo mismo pasa en este caso, donde los 2 cloros están del mismo lado del plano, entonces es el cis 1,3 diclorociclobutano, y este es el trans, perdón, 1,3 ciclobutano, y este es el trans 1,3 diclorociclobutano. Cuando el doble enlace está ti sustituido, tetra sustituido, o los sustituyentes son distintos, no se puede utilizar más la nomenclatura cis-trans, sino la nomenclatura EZ, asignando reglas de prioridad de acuerdo a las reglas de Canning-Goly-Prelog. Entonces, vamos a aprender primero las reglas de secuencias de Canning-Goly-Prelog. Estas reglas se utilizan para poder asignar prioridades a los sustituyentes de los carbonos en el enlace. Si los grupos de mayor prioridad están del mismo lado del enlace, se indican como Z. Del alemán, zusammen quiere decir juntos. Y si están en lados opuestos, se designan E, que quiere decir opuestos. Pero antes vamos a dejar de compartir pantalla un segundito y vamos a escribir en el pizarrón para que ustedes vean cómo se hace para mirar los isómeros cis y trans. Observen. Ustedes lo que tienen que ver es, a ver si se ve bien, tienen el doble enlace, ¿no es cierto?, con los distintos grupos. Entonces, yo tengo, para poder asignar Z o E, yo lo que tengo que hacer es, supongo que este sea un átomo A, B, C y D. Entonces, lo que yo tengo que hacer, con las reglas que vamos a ver enseguida, es asignar prioridades. Supongamos que yo asigno prioridades y digo que este tiene prioridad 1 y entonces este va a tener prioridad 2. Vengo del otro lado, asigno prioridades con las reglas y digo que este tiene prioridad 1 y este tiene prioridad 2. O sea, me sitúo en cada carbono. Si este es el caso donde los de mayor prioridad están en distintos lugares del plano, el isómero es el Z. Si fuera el caso donde yo tengo sustituyentes distintos, por ejemplo, R, S, P y T, me sitúo en este carbono y asigno prioridades. Digo que este tiene prioridad 1 y este tiene prioridad 2. Y en este digo que este, esto está mal, perdón chicos, que este tiene prioridad 1 y este tiene prioridad 2. Fíjense, 1 y 1 del mismo lado del plano. Entonces este es el isómero Z. Acá hubo una confusión. 1 y 1 están en lados contrarios del plano. Entonces este es el isómero E. Pido disculpas y vuelvo a aclarar. Si los dos grupos de mayor prioridad están del mismo lado del plano, el isómero es el Z. Si los dos grupos de mayor prioridad están en lados contrarios del plano, es el isómero E. Muy bien. Una vez que esto me quedó en claro, vuelvo
a compartir pantalla, y no me acuerdo por qué transparencia íbamos, creo que íbamos como por la... No, por tanta no íbamos. Pero, qué cosa. Esto es lo que me pasa cada vez que dejo de compartir pantalla para escribir en el pizarrón, ¿verdad? Es inevitable. Encima este teórico es muy largo, lo vamos a dar en 2 partes, pero es una sola clase. Acá estaba. Entonces, ¿cómo son esas reglas? Son reglas, chicos, como todo, como es nomenclatura, como es todo, son reglas que yo tengo que aprender. La primera regla dice que los átomos, tengo que identificar cuáles son los átomos directamente unidos, y el que tiene mayor prioridad es el mayor número atómico, eso es muy fácil. Si tengo un carbono y un cloro, el de mayor prioridad va a ser el cloro porque tiene un Z mayor. ¿Me explico? Siempre la mayor prioridad es para el de mayor Z. Ahora, si no puedo decidir por el que está directamente unido, tengo que mirar el segundo átomo, si no el tercero, etc. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo todos carbonos, ¿no? Entonces no puedo decidir. Me tengo que fijar los átomos que están unidos a ese carbono. ¿Me explico? Si a uno de los carbones hay un cloro y a otro hay un hidrógeno, va a tener prioridad el que tiene unido el cloro. La tercera regla dice que los átomos con enlaces múltiples son equivalentes al mismo número de átomos, pero con enlaces sencillos. Por ejemplo, si ustedes tienen, como en este caso, ¿no es cierto? Como sustituyente esto, tienen en uno de los grupos del doble enlace este sustituyente. Significa de que este carbono va a estar unido a un carbono, pero además está unido a otro carbono, porque tiene un doble enlace carbono-carbono. Por eso ven que tiene este carbono y tiene este carbono. Ahora, si miro este carbono está unido a este carbono y a otro carbono. Por eso le dibujé eso. ¿Entienden? Vuelvo a repetir. El doble enlace, según estas reglas, se trata como si tuvieran el mismo número de átomos unidos por enlace simple. Entonces, en el primer carbono yo tengo un doble enlace al segundo. Entonces, tengo un hidrógeno, un enlace a este carbono, y tengo que considerar que tengo un enlace a otro carbono, que es este que tienen puesto en rojo. Cuando miro el segundo carbono, está unido al hidrógeno y al R, como tienen acá, pero a su vez está unido a este carbono, pero tengo que considerar que está unido a 2 carbonos por el enlace doble, que es este que puse en rojo. Si el enlace es triple, fíjense, este carbono de acá, ¿no? Está unido a un carbono, que es este, pero a su vez va a estar unido a otro carbono rojo y a otro carbono rojo. Y el de acá está unido a un R y a 2 carbonos rojos. ¿Entienden? En este caso, un aldehído. Este carbono, ¿a qué está unido? A un oxígeno, pero a su vez está unido a otro oxígeno más, porque el enlace es doble. Y el oxígeno, ¿a qué está unido? A este carbono, pero a su vez está unido a otro carbono más, por eso se pone O-carbono. Acá tienen un ácido carboxílico. Este carbono está unido a un oxígeno, a otro oxígeno más y al OH. ¿Estamos? Y el oxígeno, ¿a qué está unido? A este carbono y a otro carbono. ¿Me explico? Esto es muy importante para asignar grupos. Igualmente, a medida que vayan resolviendo los ejercicios del seminario, van a ir adquiriendo destreza en esto. Vamos a ver ahora, vamos a seguir ahora con conformaciones. Vamos a dejar de lado un poquito los isómeros configuracionales, porque solo nos faltaría ver la isomería óptica, vamos a dejarla para dentro de un rato, y ahora vamos a seguir con conformaciones. Pero antes vamos a hablar un poquito de la estabilidad de los ciclos. Los cicloalcanos son menos estables que los alcanos lineales. ¿Qué quiere decir que sean menos estables? Van a tener mayor reactividad, van a reaccionar más rápidamente. En 1885, un señor que se llamó Adolf von Baeyer sugirió que la menor estabilidad se debía a la tensión angular.
supuso que los ciclos alcanos eran anillos planos. Entonces el ángulo va a depender del tamaño del anillo. Por ejemplo, si tengo un anillo de 3, la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados, entonces el ángulo de enlace va a ser de 60 grados. Fíjense que hay una diferencia muy grande entre el ángulo tetraédrico, que es el que tendría que tener ese carbono, que es 109 grados, con 60, que es el que tiene en un ciclo propano. Entonces está muy tensionado, tiene una gran tensión angular. ¿Qué pasa en el ciclo butano? Lo represento como un cuadrado, entonces el ángulo sería de 90 grados, también alejado del 109, que es el ángulo tetraédrico. Por lo tanto, también tendría gran tensión angular. En cambio, cuando voy al ciclo pentano, los ángulos interiores me dan de 108 grados, casi el mismo que el tetraedro, mientras que en el ciclo hexano me dan 120 grados, otra vez alejado. Entonces uno que dice, entonces el anillo más estable tiene que ser el del ciclo pentano. Pero esto no es así, porque el anillo que está más difundido en la naturaleza, o sea, el más estable de todos, es el anillo del ciclo hexano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo mal en la teoría de Baeyer, que nosotros no nos podemos circunscribir a lo que está diciendo Baeyer de que los ciclos son planos y que todo se debe a una tensión angular. Precisamente ese era el error que estaba cometiendo Baeyer en su teoría, que era considerar a los ciclos planos. Los ciclos no son planos. De hecho, se acomodan para poder adquirir un ángulo más cercano al tetraédrico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos un ciclo propano, mucho no se puede acomodar para acercarse al tetraedro, porque con 3 solos se deforma un poco. Lo mismo en el butano y en el pentano. Pero cuando tenemos un ciclo hexano, se deforma totalmente de modo tal que los ángulos carbono-carbono son exactamente de 109 grados. Fíjense que es 109,5, entonces la tensión angular en ese caso es mínima. Lo que pasa es que además de la tensión angular, hay que tener en cuenta otras tensiones, como la tensión torsional y la tensión estérica. La tensión torsional, ¿a qué se debe? Se debe a enlaces eclipsados entre átomos vecinos. Esa se llama tensión torsional. Y la tensión estérica, que se debe a distintos átomos o grupos de átomos que están cerca, entonces empiezan a sufrir repulsiones. También hay interacciones dipolo-dipolo y entonces los sustituyentes de un determinado ciclo pueden tomar posiciones de modo tal que minimizan todas estas tensiones. Vamos a analizar un poco estos ciclos uno por uno. Veamos el ciclo propano. Es el más tensionado de todos. Tiene una gran tensión angular porque los ángulos son prácticamente de 60 grados y además también tienen tensión torsional, porque si ustedes observan en la proyección de Newman, tienen los enlaces eclipsados. Tienen 2 enlaces eclipsados. Entonces tiene una energía total de tensión de 115 kJ por mol. Los orbitales sp3 entonces no pueden apuntar uno directamente hacia el otro, más bien se traslapan en un triángulo. Entonces los enlaces son más o menos curvos. En el caso del ciclo butano, que tampoco es plano, un átomo de carbono permanece, si ustedes se fijan, más o menos, esperen que no me anda bien el mouse, acá, más o menos 25 grados por encima del plano, está por encima del plano de los otros 3. Así aumenta la tensión angular, pero disminuye la torsional, porque ya no están tan eclipsados, no está completamente eclipsado, y la energía de tensión es de 110 kJ por mol. Cuando pasamos al ciclo pentano, recordemos que si fuera plano, el ángulo sería de 108 grados, muy cercano al tetraédrico, pero sin embargo, esa posición plana daría cuenta de 10 interacciones hidrógeno-hidrógeno eclipsadas, lo cual daría una tensión torsional pero tremenda. Entonces se pliega para reducir la tensión torsional. O sea, tiene un poco más de tensión angular, pero disminuye mucho la tensión torsional, de forma tal que la energía de tensión total es de 26 kJ por mol. Y cuando llegamos al ciclo hexano,
que si fuera plano vimos que tendría gran tensión angular, porque el ángulo sería de 120 grados, muy inadecuado para una sp3, y tendría todos los hidrógenos eclipsados. Pero adopta una estructura tridimensional de silla, que es esta que vemos acá, donde los ángulos internos son muy cercanos a los ángulos de 109 grados de la hibridación sp3, y además todos los hidrógenos, si ustedes observan, están alternados. Ya que estamos, observemos este ciclohexano y miren, ustedes tienen uno, fíjense que estoy contando, si este fuera el ecuador del anillo, perpendicular tengo este hidrógeno, este hidrógeno, este hidrógeno, este hidrógeno, este y este. O sea, tengo 6 hidrógenos en posición perpendicular al anillo. Y si este es el plano del ecuador, fíjense que tengo este en el plano del ecuador, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso se dice que tienen 6 hidrógenos ecuatoriales y 6 hidrógenos axiales. Bueno, esto es lo que dije recién, nada más que he puesto solamente cada uno de ellos, fíjense. Los hidrógenos axiales, entonces, son los que están perpendiculares al plano de la molécula. Y los ecuatoriales son los que están en el ecuador del anillo. Cada carbono va a tener un hidrógeno axial y uno ecuatorial. Cuando ustedes están en el plano de arriba del ciclohexano, si ustedes tienen este hidrógeno axial, el que sigue tiene que ser ecuatorial, el próximo tiene que ser axial, ecuatorial, axial, ecuatorial. Y lo mismo en el plano de abajo. Fíjense que se llama silla porque es una estructura que se parece a una silla, por eso acá le hemos dibujado una silla. Si tuvieran que hacer la proyección de Newman, acá estaría el ojo de ustedes, y ya no podrían hacerlo como Newman con un solo carbono, sino que lo tengo que hacer en 2. Y observen que todos los hidrógenos están alternados. ¿Cómo construimos la silla? Bien, los enlaces se dibujan verticalmente hacia arriba y hacia abajo alternadamente. Cuando el vértice de la silla está hacia arriba, el enlace axial también. Entonces tengo axial, el que sigue axial va a estar para abajo, el que sigue axial va a estar para arriba, el que sigue va a estar para abajo, para arriba y para abajo. ¿De acuerdo? Cada enlace ecuatorial se forma en un ángulo de aproximadamente 108 con el axial. Entonces, el carbono, si este es el carbono 1, este está en axial, en el plano de abajo va a estar el ecuatorial. Entonces, el próximo ecuatorial va a estar en el plano de arriba, el siguiente en el plano de abajo, el otro en el plano de arriba y el siguiente en el plano de abajo. Muy bien. En este proceso... Bien. En un proceso que se llama inversión del anillo o inversión de la silla, cambia la conformación del anillo y entonces los hidrógenos axiales pasan a ser ecuatoriales y viceversa, que lo tienen representado en esta transparencia. Estas son las dos sillas. No me anda bien el mouse, a ver con esto si me anda mejor, tampoco, no sé qué pasa con esto. Acá tienen las dos posibles sillas. Estas dos conformaciones de sillas pueden diferir en estabilidad, dependiendo de la identidad de los grupos funcionales. La barrera de energía para la interconversión es de 45 kJ por mol. El proceso es rápido a temperatura ambiente y vemos lo que parece ser una estructura única. También hay otra conformación posible de ciclohexano, que es la conformación bote, donde podemos pasar a ella levantando las uniones sin rompiendo ninguna. Sería esta. Pero la conformación bote es de mayor energía, porque hay muchos enlaces eclipsados, entonces va a tener gran conformación torsional. Entonces la más estable va a ser la silla. La tensión, estas tensiones se pueden reducir rotando para un bote torcido, pero igualmente el bote torcido tiene mayor energía que la silla. Acá tienen una representación de energía en función de inversión. Fíjense que las dos sillas tanto esta silla como esta tienen la misma energía. Las semisillas, que es el bote torcido, tienen una energía grande, y la del bote también tiene una energía mucho más grande. Muy bien.
Las distintas conformaciones, entonces, del ciclo hexano solo están separadas por pequeñas barreras de energía, por lo que se encuentran en rápido equilibrio unas en otras. Pero en un momento determinado, casi todas las moléculas se encuentran en la conformación silla. Eso quiere decir que la mayor población de moléculas se va a encontrar en la conformación silla. A temperatura ambiente, la mayoría se encuentra como silla. Hay muy pocas moléculas que estén como bote o bote torcido. Por lo tanto, de ahora en más, cuando hagamos el análisis conformacional del ciclo hexano, nos vamos a referir directamente a la conformación silla. Vamos a ver un poquito ahora lo que son los ciclos hexanos sustituidos. Bien, cuando el ciclo hexano tiene un solo sustituyente, las dos sillas en equilibrio van a estar degeneradas en energía, o sea, las dos van a tener la misma energía. Generalmente la configuración es más estable cuando el sustituyente más grande está en posición ecuatorial, pero de todas maneras, ¿por qué? Porque si están en posición axial, como fíjense en este caso, ¿no?, que estoy mostrando, fíjense el radio de Van der Waals de cada uno, estas interacciones que hay entre los tres sustituyentes en axial se llaman interacciones 1,3 diaxiales y son un impedimento estérico que aumenta la energía de la conformación. Cuando tienen 1,1 distribuidos, como en este caso, el más voluminoso va a estar en la posición ecuatorial para poder minimizar esta energía que decimos recién. Recordemos que las dos conformaciones en equilibrio están degeneradas. Bien, existen para los 1,2 sustituidos dos isómeros probables, el cis y el trans. En el isómero cis, recuerden que los dos sustituyentes van a estar del mismo lado, y en el trans, los dos sustituyentes van a estar en lados opuestos del plano. Estas son las dos alternativas para la silla donde tengamos un 1,3. Fíjense, acá tenemos este metilo, pero no puedo utilizar el más, este metilo, que tiene interacciones 1,3 diaxiales con este hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos interacciones 1,3 diaxiales, si está en posición ecuatorial. Acá vemos que también tiene estas dos interacciones, ¿no es cierto?, en posición. Entonces, las dos conformaciones del cis 1,2 dimetilciclohexanos tienen la misma energía. ¿Por qué? Porque para que estén del mismo plano del anillo, si esta está en axial, el que sigue tiene que estar en ecuatorial, o al revés. Si esta está en ecuatorial, el que sigue tiene que estar en axial. Entonces, las dos conformaciones tienen exactamente la misma energía. Cuando vamos al trans, la cosa cambia, porque tenemos que tener uno de un plano y otro del otro. Entonces, las posibilidades son que si yo tengo uno en posición axial, como es este metilo, que no sé por qué no me están dando bien el mouse, quiero señalar, este metilo que está en ecuatorial, el vecino que está acá, que tiene que estar en trans, entra en cis, acá tengo un ecuatorial, entonces para que esté en trans tengo que tener un axial. Lo mismo pasa si está en ecuatorial, o sea que cuando es trans puede estar axial-axial o ecuatorial-ecuatorial. Obviamente la posición de menor energía es la ecuatorial-ecuatorial. Bueno, vamos a cortar aquí y vamos a, un ratito más tarde, vamos a ver la parte de estereoisomería, que es la que nos falta.